Víctor Hernández está con nosotros aquí en cabina. Él es profesor investigador de Seguridad Nacional en la Facultad de Derecho de la UP de la Universidad Panamericana. Gracias, Víctor. ¿Cómo has estado? Javier, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por dónde le entramos para ir como por partes? Primero, ¿se resolvió el problema en Guerrero? ¿Realmente era un problema en Guerrero que tenía que ver con la demanda de obra y de que les pongan carreteras o tenía que ver con otra cosa? No, a ver, la versión que tiene la autoridad federal es que se trata más bien de un nuevo fenómeno. Ya habíamos tenido incidentes donde la gente sale a protestar para proteger a líderes criminales, como cuando quisieron detener al Marro, los primeros intentos en Guanajuato. Pensemos en los grupos guachicoleros en Puebla, porque estas organizaciones criminales hacen cierta labor social, pagan la fiesta del pueblo, construyen la escuela del municipio. Pero ahora vemos más bien un intento de extorsión, es decir, una amenaza para las personas que no se quisieran manifestar, y en realidad estamos sentando precedentes peligrosos como el Culiacanazo. Por ejemplo, vemos casos donde la autoridad claudica, donde no ejerce sus atribuciones constitucionales y solamente está exponiendo al personal. ¿De qué sirve tener personal antimotines en la zona si van con órdenes de no confrontar o de no utilizar el equipamiento? Acaban lesionados y secuestrados, como lo vimos, o por ejemplo en La Huacana, en Michoacán, al principio del sexenio. A ver, bajo esta perspectiva, lo de Guerrero no se resolvió. Se pospuso. No solo no se resuelve, sino que además deja dudas de la legitimidad de la gobernadora con estas imágenes, perdón, de la presidenta municipal, estas reuniones con un líder criminal, que es parte del fenómeno complejo que hay en México de gobernanza criminal y de sinergia y protección que hay con autoridades a veces municipales, pero a veces también federales. Tenemos el caso de García Luna, ya sentenciado en los Estados Unidos precisamente por narcotráfico, un individuo que había aprobado todos sus controles de confianza y que a los ojos de la ley no tenía ningún inconveniente hasta que tuvo que intervenir un gobierno extranjero. Sí, que esa es la otra. A ver, para entrar a Tlajomulco, pero antes de ello, el presidente había prometido que al principio del sexenio que no se iba a volver a tomar la carretera del Sol, y ahora además nos pide paciencia por si circulamos por la carretera del Sol, por este tipo de tomas de carretera. ¿Qué piensas de esto? Bueno, la Guardia Nacional, recordarás, se vendía como una especie de híbrido o de parecido con la Guardia Civil en España o de los Carabinieri en Italia, que son precisamente policías rurales, y lo que vimos en Guerrero es que precisamente la ausencia del Estado en el México profundo, que es difícil de acceder geográficamente, es justo el caldo de cultivo, esa ausencia del Estado, lo que permite estas movilizaciones. Guerrero es un microcosmos criminal, prácticamente cada municipio tiene su pequeña organización, y en particular la que está detrás de lo que vimos en Chilpancingo, hay que recordar, hace 2 décadas era parte del cártel de los Beltrán Leiva, que se va a pelear en una lucha intestina con el cártel de Sinaloa, en el que va a emerger como triunfador el Chapo Guzmán, y pues eso dejó desarticuladas a varias de sus células y sucursales en todo el país para darles autonomía operativa. Oye, al final, perdón, no lo digo en un tono peyorativo, la verdad. ¿Gobierna la señora o gobierna el papá de la señora? Todo ese proceso electoral fue bastante polémico en sus formas, en el contexto detrás. La propia familia, ¿no? Es decir, porque no se trata solo de la persona, sino de los familiares y los posibles lazos que pueda tener con estas organizaciones. A mí me da mucha risa, como dice la alcaldesa, bueno, no negociamos nada, solamente fue una conversación, bueno, pero de algo se conversó, ¿no? Y pareciera con las narcomantas que aparecen al otro día que hubo una promesa de una siguiente conversación y hay un reclamo de parte del grupo criminal de que no se están sentando a negociar, y pues el mensaje es de impunidad, ¿no? No hubo mayor reacción, guardias nacionales heridos y detenidos, y el asalto al Palacio de Gobierno. Sí. ¿El papá tendrá mucho que ver, el Félix Salgado Macedonio? Yo creo que el cambio de administración va a ser central dependiendo de si hay una investigación contra la familia Salgado Macedonio o no, porque pues bueno, tenemos a los candidatos. Pero hasta donde se sabe no hay. Bueno, pero también tenemos un fiscal general de la República que ha estado completamente ausente y que no sabemos si en realidad hay una motivación política detrás del que no haya o sí haya ciertas investigaciones, pues toparon hasta la Suprema Corte sus venganzas personales. Uh-huh. Entonces yo creo que, pues bueno, la promesa de los candidatos de Morena es de continuidad y probablemente de impunidad para las autoridades en Guerrero, que hay que recordar, este mismo grupo ya existía desde que ocurrió Ayotzinapa. Sí. Estamos viendo exactamente la misma película que continúa, y quizás
tengo la esperanza con la oposición de que se remueva a Gers Manero y que ahora sí haya una investigación de qué diablo está ocurriendo con las autoridades en Guerrero. Oye, no es todo Guerrero, pero es igual a Chilpancingo, Acapulco y Taxco. Aunque hay que entender que es por diferentes razones. En la zona serrana de Guerrero, sobre todo por la producción de amapola, que necesita un clima semidesértico para crecer. Acapulco es sobre todo por la zona turística, pues un mercado europeo, estadounidense que viene para consumir esta economía ilegal. Entonces, en realidad, digamos, son ecosistemas criminales que conviven, pero por razones diferentes. Pero de cualquier manera te dan un estado de las cosas. Sí, por supuesto. Todo el estado, ¿no? O sea, entiendo que no es todo el estado, pero lo que sí es que es la parte medular del estado, la que echa a girar el estado. La parte que tiene el turismo y además el fracaso de la promesa, que este gobierno presumió que solo construir cuarteles de Guardia Nacional o tenerlos ahí dando vueltas como ruleteros en las calles iba a funcionar, y las carreteras son el mejor ejemplo. Los guardias nacionales actuales no son profesionales como lo era la Policía Federal en manejar vehículos de emergencia, han tenido muchísimos accidentes, incluso te acordarás, se filtró a principios del sexenio una orden a la Guardia Nacional que decía, por favor ya no se metan en persecuciones porque hay demasiados accidentes. ¿Para qué me sirve una policía que patrulla caminos que no está dispuesta a entrar en una persecución? Es ridículo. ¿Qué pasó al final en Guerrero en cuanto a que secuestran gente de gobierno, municipal, federal, que roban un vehículo y ese vehículo le sirve para entrar al Palacio de Gobierno? En fin, ¿qué mirada puede tener la sociedad y la gente en Chilpancingo? Estamos acumulando incidentes, el de Chiapas, por ejemplo, de esta docena de funcionarios secuestrados. Reitero el Culiacanazo, reitero la Huacana. El personal militar asignado a la Guardia Nacional está muy frustrado porque el mensaje es, te voy a mandar y te voy a exponer a una situación donde puedes salir golpeado, donde puedes salir secuestrado, puede que no lleves ni siquiera el respaldo jurídico o operativo de que puedes tú ejercer atribuciones constitucionales, y si a lo mejor las ejerces te vas a meter en un litigio que te va a durar 10 o 15 años de amparos, de juicios por abuso de autoridad, y pues la población estaba aterrorizada. En Chilpancingo se guardaron en sus casas, estaban grabando la situación de lejos, pero el mensaje es de abandono y de que la autoridad no está ahí para protegerles, sino para hacer mero acto de presencia. Sí. ¿Qué pasó en Tlajomulco? A ver, Tlajomulco está generando mucha confusión, y nuevamente salen los llamados a designarle narcoterrorismo a este atentado, pero hay que entender que el mero uso de explosivos no es suficiente para llamar algo un atentado terrorista, porque el terrorismo tiene incluso formas de muy bajo presupuesto de manifestarse, como en Francia, en Inglaterra, los apuñalamientos o cuando atropellan a gente al azar en ciertas plazas públicas. El terrorismo en principio se define como el uso de la violencia para obtener un cambio político, y las organizaciones criminales en México no tienen una sola agenda política homogénea, porque son muy diferentes organizaciones, y parece ser que más bien su violencia se utiliza con fines económicos, es decir, capturo una presidencia municipal o una comandancia de policía, no porque yo quiera ser el nuevo gobernante de México, sino para que no me estorben en mis operaciones diarias. Ya había un antecedente el año pasado cuando un petardo explotó con personal de peritos de la Fiscalía, y que parece ser que el Cártel Jalisco estaba experimentando con el modus operandi. Ahora sí les funciona, y el Cártel Jalisco ya en otra demografía en Michoacán tiene incidentes similares, como en Tepalcatepec, el uso de minas de mortero, de minas antipersonales que las compañías de ingenieros de combate del ejército están poco a poco quitando, y la realidad es que no hay equipo ni hay protocolos para proteger a nuestras autoridades de esto. El gobierno mexicano no tiene capacidad para que todo el personal tenga equipo balístico, vehículos blindados, y la realidad es que sí están mucho más expuestos que antes al salir a operar, a ser víctimas de una de estas explosiones y que no vayan a regresar a casa. Es difícil alertar esto. Tenemos los elementos, los servicios de inteligencia, tenemos los vehículos, tenemos al personal preparado. ¿No dejamos de invertir en eso o qué fue lo que pasó? Bueno, a inicios del sexenio el Congreso con mayoría de Morena redujo la partida para protección balística específicamente para las policías. A ver, no, esto no es todavía tan frecuente en México. Digamos, a ver, si miramos los 16 años de guerra contra el narco, sí tenemos el granadazo de Michoacán, tenemos varios de esos incidentes, pero no son tan sistemáticos como en Irak o en Afganistán, que tenías 3 o 4 explosiones diarias. Claro. El personal psicológicamente no está acostumbrado a esto porque es un fenómeno que no es usual, y además porque es equipamiento más difícil de conseguir en Estados Unidos. A ver, en San Diego, en Target, te puedes comprar munición de 9 milímetros, sí. Pero bueno, ya una mina antipersonal o una granada es algo que solo
solo en estados como Texas, que tienen menos regulación, puedes conseguir. Hay que cambiar los protocolos, es decir, ya el personal tiene que ir psicológicamente mentalizado a que puede ser una trampa y aplicar los protocolos. El sexenio pasado se desarrolló un protocolo para incidentes químicos, bacteriológicos, radiológicos, que solamente se utilizaba para ciertas ocasiones importantes como convenciones internacionales. Quizás vale la pena hacer extensivo ese entrenamiento a todo el personal. La realidad es que hoy en día los únicos que están preparados para lidiar con esto son los equipos antiexplosivos de las fiscalías, que son muy pequeños, los batallones de ingenieros de combate del ejército, que son muy pocos, y a ver, nominalmente el soldado que está en la Guardia Nacional en algún momento tuvo algún entrenamiento para desactivar minas, pero era muy imaginario. En realidad el personal no se lo tomaba en serio que se fuera a topar con esa situación. Sí, ese es el gran asunto. La reacción del gobierno estatal y federal respecto a lo que ha pasado en Guerrero y en Jalisco, ¿qué piensas? Bueno, el gobernador ha tenido cuidado, habla de la palabra terror más no de terrorismo, y hay que tener mucho cuidado. Hay una razón. Oye, y fue corriendo al lugar de los hechos, ¿eh? Sí, a ver, el apoyo se movilizó inmediatamente. Hay una razón por la cual en México esto no se reconoce como terrorismo, y es porque es mucho más difícil judicializarlo. Para que tú puedas apresar a alguien por terrorismo tienes que acreditar no solo el acto material, le disparaste a alguien, pusiste un explosivo, pero además las intenciones, es decir, que quieres desestabilizar el Estado mexicano. Y pasa, por ejemplo, con delitos como el feminicidio. ¿Por qué muchos fiscales clasifican lo que sí son feminicidios como homicidios regulares? Porque es más complicado, o a veces abiertamente les da pereza, querer litigar un caso así, es decir, llevando las dos narrativas, la de lo que ocurrió materialmente más aparte las intenciones de quien cometió el acto delictivo. Y los norteamericanos a esto les fascina, porque tenemos a todo el partido republicano tratando de designar que hay narcoterrorismo en México, y pues el bando republicano está proponiendo, oigan, hagamos algo como lo que hicimos en Siria, en Libia, una campaña con drones, y eso es lo preocupante, porque ya estamos hablando de una intervención militar extranjera, pues para la cual el ejército mexicano no va a poder meter las manos y solo les quedará elegir si aparentan que están de acuerdo para evitarse la humillación, o si van a querer las manos y resistirse. Yo no creo que tengamos las herramientas para eso. Oye, ¿se está atacando con drones? En Tepalcatepec sí, tenemos un uso artesanal de drones que se les amarran explosivos. En realidad son drones comerciales. El ejército mexicano y la armada ya han desarrollado algunos modelos de drones, pero muy elementales, solamente para reconocimiento. Quizás una opción para el mercado mexicano son drones, no como el Predator de Estados Unidos, que cuesta millones de dólares, que es un equipamiento muy sofisticado, pero a lo mejor mercados como el turco, el dron Bayraktar, que es el que se utilizan las Fuerzas Armadas ucranianas para reconocimiento, también para dar apoyo aéreo. Ahora, aquí hay un candado. Al ejército mexicano y a la marina le encanta hablar de drones, pero hemos tenido muchos problemas de fuego amigo. Por ejemplo, ahora con la detención de Ovidio Guzmán, hubo apoyo de aeronaves Texan que disparan porque ven que ya estaba el enfrentamiento y acabaron hiriendo a elementos del ejército mexicano. No tenemos sistemas de designación de objetivos, granadas de humo, sistemas láser, entonces no sirve de nada comprar esos juguetes nuevos para combatir al narco si no viene acompañado de seguridad para el personal. Y a mí en el ejército jamás me dieron una granada de humo, por ejemplo. Eso por lo general lo tienes que comprar por fuera. Lo que te ministran en realidad es muy precario. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si se compra, se tiene que comprar todo el paquete, no nada más el juguete nuevo. No digo que haya una tendencia, pero sí es evidente que esta semana hemos visto nuestra suerte, ¿no? ¿Así andaremos? A ver, la campaña electoral de los dos lados, en el mercado legal y en el mercado ilegal, comenzó muy temprano, ¿no? Tenemos por un lado a las corcholatas abiertamente fuera de tiempo de precampaña, ya en actividad política, pero también vemos al narco. El narco está ahorita atacando muy específicamente a figuras de autoridad, a policías ministeriales, a peritos, hasta el personal administrativo. En Chiapas no se salvó de este incidente, y el narco vota. No hay que olvidar, las elecciones intermedias hubo muchísimos candidatos asesinados y los candidatos tienen que pensarlo. No tenemos suficientes guardias nacionales ni gente en el Servicio de Protección Federal para proteger a todos. O sea, no hay forma, ni aunque le pusiéramos uno a cada candidato, porque simplemente son muchos puestos de elección popular, son miles de presidentes municipales, diputaciones locales, y por eso mucha gente a veces cree mejor en la seguridad privada, y eso lo registra la Encuesta Nacional de Victimización. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico ha tenido un boom toda la empresa de los vehículos blindados, de las cámaras, de los servicios de protección ejecutiva, porque ya no hay una confianza en que el Estado va a proveer esa protección. ¿Cuántos muertos por hechos violentos vamos a tener al final de este sexenio?
El presidente López Obrador ya rebasó el mes pasado a su predecesor, Enrique Peña Nieto, que había entregado, usando números cerrados, 150,000 homicidios. Felipe Calderón había entregado 120,000. Si la tendencia se mantiene como va ahorita, mi estimado más conservador es que va a entregar 180,000 homicidios en total para diciembre del año que viene. Y es una tragedia porque nos prometieron la pacificación del país. A lo que han llegado es a estabilizar la tasa de homicidios en estos niveles arriba de los 30,000 homicidios cada año. Y hay que hacer los totales. Si sumamos los años de la guerra contra el narco, llevamos 400,000 muertos. Si le sumamos los 100,000 desaparecidos del mismo plazo, ya llevamos 500,000 de muertos. Eso es medio camino a Ruanda, por ejemplo, al genocidio en Ruanda de Hutus y Tutsis, que llevó a 1,000,000 de muertos. O sea, ya estamos en esa escala. Hay días que hay muertos aquí que en Ucrania, por ejemplo, que es un país en una guerra convencional. Sí. Uy. Oye, ¿qué explicación daremos al final del partido? A ver, el presidente López Obrador ya vagamente está intentando avisar que le habían dejado un desastre y que en realidad él podía estabilizar muy poco. Vemos mucha manipulación. Por ejemplo, de pronto algunos estados reportan que disminuyen los homicidios o los secuestros, pero en automático incrementan otros delitos contra la vida o otros delitos contra la libertad. Se está manipulando la estadística oficial para tratar de ocultar la verdadera escala de lo que está ocurriendo. Y el problema es que lo que nos prometen las corcholatas es continuidad. El precandidato Marcelo Ebrard lo tundieron en redes sociales por su famoso programa Ángel, que en el fondo está lleno de refritos. Por ejemplo, Plataforma México, él propone crear una nueva base de datos centralizada. Eso ya existía desde el sexenio pasado. Plataforma México se está muriendo porque no está actualizada. Ya ni siquiera los capturistas pueden entrar para agregar más información, que es lo que necesitan los detectives cuando llega alguien, saber quién está ahí. O proponía el uso de más software de reconocimiento biométrico. ¿Y a quién se lo vamos a dar? Él dice a la Guardia Nacional, la misma Guardia Nacional que es el ejército disfrazado que espió al subsecretario Alejandro Encinas, la que espió a los miembros del Centro Agustín Pro. Para el ejército mexicano, los enemigos del Estado no son los narcos, son los que exponen las violaciones a derechos humanos. Muchas gracias, Víctor. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Mi Twitter, @arbitrus1805. Gracias. Es Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.